Para España, Gonzalo, desde hace varias semanas estamos reportando varios incendios que se están registrando a lo largo y ancho del país. Según la información que estaba leyendo hoy, pues hay 14 fuegos de máximo nivel de riesgo en este momento. Ya se han calmado algunos, pero la situación es compleja ahí en España. Muy compleja, Jennifer, muy compleja sobre todo en las zonas de Castilla, de León, de Galicia, de Asturias. De alguna u otra manera, la ayuda, fíjese que el tema de los incendios ya se ha entrado además a un tema político, ¿no? Vox está diciendo que el señor Pedro Sánchez y que el PSOE no están haciendo el trabajo necesario. Los incendios han arrasado más de 350.000 hectáreas, están empezando a ser controlados. Hay que decir que hay 4 fallecidos por esta ola de incendios que además, Jennifer, vienen dado sobre todo por la temporada seca, el verano que ha sido sumamente caluroso en España. Y por eso yo creo que es importante entender un poco qué es lo que está sucediendo, cuáles son realmente las zonas afectadas dentro del país y si se prevé que estos incendios sigan expandiéndose o, como dicen algunas notas, ya están controlados. Por eso hasta ahora tenemos a Marcelino Núñez, él es delegado de Extremadura en la Agencia Estatal de Meteorología de España y nos atiende hasta ahora. Señor Núñez, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Un placer. La pregunta que muchos se hacen viendo y repasando algunos medios de comunicación es si realmente hay control sobre los incendios, si vamos a esperar que más hectáreas se quemen y que tal vez algunas personas puedan fallecer. Bueno, en este episodio, que ha sido muy, muy duro, esperemos que no. El episodio se va controlando, el número de incendios, grandes incendios, va disminuyendo o están siendo controlados, ¿no? En general, hablando en general, pues claro, este fenómeno, esta terrible plaga que afecta sobre todo a los países mediterráneos, pero también a todo el mundo, Canadá, Siberia, Estados Unidos, pues también Centroamérica, en fin, pues seguirá azotándonos, claro. Señor Núñez, yo estaba leyendo que 2022 fue el peor año del siglo en cuanto a incendios ahí en España. Estamos hablando que este año 2025 ha superado esa línea roja que ustedes ya habían pasado. Sí, este ha sido un año bastante peor, desgraciadamente. Creíamos que el 2022 fue el tope, tuvimos una temporada malísima, con muchísimas hectáreas quemadas, con muchos grandes incendios, pero todo eso se ha quedado un poco atrás con este año. Hemos tenido una ola de calor muy importante, la más intensa registrada nunca, la tercera o la cuarta en cuanto a longitud de número de días, y esto ha preparado el combustible, ha hecho que los incendios sean pues prácticamente imparables en su primer momento. Yo escuchaba hace más o menos una semana al presidente del gobierno español diciendo que llevaban 16 días de una ola de calor. Ya la superaron y estos días, estos 16 en ese momento que yo le escuchaba al presidente, ¿habían sido los más largos o habían tenido olas de calor más prolongados? Sí, hemos tenido alguna ola de calor en toda la historia, alguna ola de calor un poco más larga, ¿no? Pero esta ha sido la que ha provocado una mayor anomalía, es decir, muchísima intensidad, temperaturas muy elevadas. Y esto es lo que ha llevado, estos 16, 17 días son los que ha llevado a esa generación simultánea de muchísimos incendios en el noroeste de la península ibérica. Ahora, hay un punto importante que tiene que ver con las temperaturas. ¿Las temperaturas o estos incendios vienen ligados o van de la mano con las altas temperaturas reportadas en el verano en España? Pues sí. Este verano se ha dado un poco pues como cuando pasan las grandes catástrofes, varias cosas a la vez, ¿no? Primero, la primavera fue muy lluviosa, generó mucho pasto, generó un crecimiento, bueno, no digamos anormal, pero sí un crecimiento pues abundante de vegetación, sobre todo herbácea y tal. Luego llegó el verano con una primera ola de calor en junio, muy intensa, y que provocó un gran estrés en todo el combustible, en toda la madera, en todos los bosques de la península. Digamos que el combustible salió un tanto tocado de esa primera ola de calor. Cuando llegó esta de agosto, pues que empezó a primeros de agosto y ha durado hasta el día casi 18 o así, pues ya el combustible la madera se secó completamente, las humedades estaban muy bajas, en torno al 10, 15, 20%,
y todo fue pues un combustible preparado, apto para que cualquier negligencia, cualquier descarga eléctrica o cualquier otra causa pues ha provocado estos grandes incendios. Sí, mientras nos habla el señor Núñez, las personas que nos acompañan por la plataforma Ditu y el canal YouTube de Blue Radio pueden ver las dimensiones de los incendios que son impresionantes, montañas y montañas en llamas, es impresionante el panorama. Señor Núñez, yo le quisiera preguntar por la comparación entre la situación de España y otros países europeos y la influencia que tiene, pues, o la afectación que tiene el cambio climático y estas olas de calor. ¿Podríamos decir que tal vez España está más expuesta o ha tenido un impacto diferencial del cambio climático? Pues no convendría hablar de España, creo que no es correcto, más bien toda la cuenca mediterránea. La cuenca mediterránea, los expertos en cambio climático vienen hablando desde hace tiempo ya que es uno de los puntos cálidos del planeta, de los que el punto que más se está calentando, como probablemente los oyentes sepan, es el Ártico, ¿no? El Polo Norte. El segundo punto más caliente en el que está sufriendo más anomalías es toda la cuenca mediterránea, desde Turquía, Grecia, Italia, Francia, España e incluso Portugal y el norte de África, ¿no? Todos estos países se ven afectados también en su clima mediterráneo. El incendio de verano forma parte de digamos, su ecosistema natural, ¿no? Y claro, con estas circunstancias pues se convierten en incendios muy complejos, ¿no? Este año nos ha tocado España, Portugal el año pasado, hace un par de años Grecia y Turquía, en fin, no hay un país más desafortunado que otros, sino que un poco la desgracia nos va tocando a todos poco a poco. Señor Núñez, he visto algunas propuestas lanzadas por unos y otros en España. Por ejemplo, los ecologistas dicen, a los bosques hay que dejarlos quietos, no hay que podarlos, no hay que meterles mantenimiento para que ellos mismos se conserven. ¿Esta propuesta de los ecologistas en España, usted la ve válida, la ve como una buena propuesta, o todo lo contrario, porque hay que quitar la maleza para evitar este tipo de conflagraciones y que se vaya más rápido incendiando hectárea tras hectárea? Bueno, primero no estoy muy de acuerdo con la enunciado de las preguntas. No todos los ecologistas no dicen eso. Muchos ecologistas dicen justo lo contrario, ¿no? Que es donde la Agencia Estatal de Meteorología está. El bosque de per se produce combustible, produce madera, su generación es anual. Si no se saca, si no se extrae como se hacía antaño con ganado o con empresas madereras, el combustible se acumula y esa acumulación tarde o temprano arderá, ¿no? Entonces la solución pasa por prevención, por extraer esa madera del bosque, explotar los recursos o extraerla simplemente con ganado o con empresas que exploten ese bosque, porque si no, bueno, pues incluso siendo perfectos, no cometiendo ninguna negligencia, ningún error humano, una descarga eléctrica pues quemaría ese combustible y si se queda ahí ardería muy deprisa, ¿no? Los expertos forestales, entre los cuales yo no me encuentro, yo soy meteorólogo, pero en fin, algo me toca. Los expertos forestales hablan de que cuando la densidad de madera es muy elevada, el incendio tiene una intensidad y una rapidez de propagación que está por encima de los niveles de extinción, ¿no? A eso también empujan las condiciones meteorológicas que lo hacen más desfavorable o más rápido o más imparable, ¿no? Pongo, por ejemplo, por no hablar solo de España, porque esto es una cosa común en todos los incendios, pues sí. Los incendios del Sunset Boulevard, la famosa Sunset Boulevard en California, ¿no? Si el viento empuja y hay combustible, esos fuegos son imparables, ¿no? Volviendo al ejemplo a tu pregunta, Jennifer, pues la madera hay que sacarla de alguna manera, con ganado, con explotación, porque si no, la acumulación ad infinitum pues provocaría incendios imparables, que es lo que está pasando. Sí. Señor Núñez, le pregunto por el manejo que le ha dado el gobierno de Pedro Sánchez a la crisis, porque ha sido muy criticado la forma como el gobierno ha reaccionado ante la situación. Para ustedes, ¿cómo ha sido el manejo del gobierno de esta situación y qué debería hacer el gobierno? Bueno, pues ahí me siento un poco incómodo en esa respuesta, porque no tengo responsabilidad política. Desde el punto de vista de la Agencia Estatal de Meteorología, la acción ha sido correcta, pero habría que hablar quizá con los expertos de Protección Civil o con otros responsables políticos que dieran esa opinión.
En lo que a nosotros respecta, que somos unos asesores, pues tanto los servicios de extinción y de protección civil, como de los gobiernos regionales de un color, como el gobierno nacional de otro, asesoramos a todos con el mismo criterio ético. Pues para nosotros nuestro asesoramiento es bien recibido siempre y creo que se ha manejado bien. Y eso le quería preguntar, ¿la respuesta ha sido adecuada para frenar estos incendios? Porque es que llevamos semanas registrando incendios ahí en España, están tan complicados que no lo han logrado sofocar del todo. Es que al final la realidad que hablábamos al principio de la madera acumulada, pues hace que llega un momento que estos incendios no hay medios para hacerle frente, ¿no? El objetivo número uno de los servicios de extinción que están en manos de las comunidades autónomas, pues son proteger las vidas y los bienes. Y luego ya, en tercer escalón, proteger pues lo que es el medio ambiente, ¿no? Pero ahora mismo con una sequía tan elevada, con una ola de calor tan dura, pues el bosque pasa a un estado secundario porque hay muchas viviendas en lo que se conoce como interfaz urbano-forestal, es decir, el bosque llega justo hasta las puertas de muchas viviendas donde vive mucha gente y un poco lo que se intenta proteger. En ese sentido, tocaremos madera. Afortunadamente no se han producido más que algunas muertes, un poco por algún voluntario que colaboraba en tareas de extinción, pero no personas que se han quedado aisladas por el fuego, ¿no? Ay, y otra pregunta antes de despedirlo, señor Núñez, porque estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención, y es que una de las razones también a las que usted nos ha contado se une la despoblación de algunas zonas de España. Decía, ya no hay campos poblados por campesinos, por gente que vive allí. Claro, comienza una conflagración y nadie se entera. Luego tenemos el gran incendio. ¿Esto es así? Sí, más bien que nadie ha dado en el clavo, Jennifer, más que nadie se entere, porque los sistemas de vigilancia y de prevención son muy exhaustivos y eso sí se enteran instantáneamente. Más que nadie se entere es que si nadie vive en el entorno de los pueblos, de esos pueblos que decía, el bosque llega hasta la puerta, ¿no? Ha habido casos donde se han comprobado que cerezales que están bien cuidados o olivares que están en las fronteras del pueblo están bien cuidados y cultivados, frenan ese incendio, ¿no? Entonces necesitamos que la población rural se mantenga en esos pueblos, en esa cercanía, se ruralice un poco esa España que llaman la España vacía, ¿no? Para que un poco pues se detenga con los cultivos ese crecimiento del bosque o de la maleza o de la naturaleza en sí hasta las puertas de las casas. Donde ocurre eso, pues están ciertamente protegidos, ¿no? Pues, señor, y eso es un punto. Sí. Sí, no, le quería dar las gracias por atendernos. Esperamos que puedan ustedes controlar estos incendios. Sé que quedan 14 activos, según informa Protección Civil. Galicia, Asturias y Castilla y León, pues son las comunidades más afectadas. Gracias por atendernos y feliz día ahí en España, o feliz tarde ya para usted. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes aquí, sí. Adiós. Y ve, Gonzalo, que entonces la migración también es importante, porque de verdad que cuando uno a veces recorre pueblitos españoles no hay nadie, parecen pueblos fantasmas. Y uno dice, bueno, pues ya se irán para las ciudades, esto hace parte de la evolución, o la gente pues prefiere vivir en urbes, pero mire, también tiene que ver con el tema de las conflagraciones, porque si no hay nadie ahí, pues ya el fuego le toca a la puerta de su casa cuando ya está ahí. Sí, a ver, estamos viendo unos números históricos en cuanto a hectáreas quemadas de incendios. Hay que recordar que tal vez los años más caóticos cuando hablamos de este tipo de fenómenos fueron en el año 2012, Jennifer, y en el año 2022. La cifra, como yo bien le decía, 350.000 hectáreas. Hay otros informes que hablan de 410.000 hectáreas. En el 2022 los incendios acabaron con 306.000 hectáreas. Y en el año 2012 eran 298.000 hectáreas. O sea, sí ha habido un incremento, como usted bien dice, 1 por el tema de la temperatura, 2 por el tema de la migración, y 3, la pregunta es si este tema de la politización que hay en España también hace parte del retroceso o el retraso para acabar con los incendios, porque como bien le decía al principio y también aunado a la pregunta de Óscar Montes, ha habido una crítica por parte de la oposición sobre cómo el PSOE y sobre todo Pedro Sánchez está manejando la misma. Oiga, sí, a mí me genera pues curiosidad y algo de tristeza que incluso en estas situaciones que son de alarma, de emergencia, donde estamos hablando de conflagraciones, es decir, se está quemando el bosque, se están quemando las hectáreas en las montañas españolas, pues empiecen unos y otros a echar fuego, literalmente hablando en temas políticos, porque uno dice, no, es que las mayores conflagraciones se están presentando en comunidades manejadas por el PP.
fe y no lo están haciendo bien, y por eso no hay un plan de prevención, que era obligación de estas comunidades realizar ese plan de prevención para que esto no pasara, o para que al menos tuviéramos unas mayores directrices a la hora de combatir estos fuegos. Y el PSOE, pues por su lado, con el presidente del gobierno español, dice: nosotros lo hemos hecho bien, ustedes están pidiendo más de lo que incluso tiene toda la Unión Europea para combatir fuegos, y pues esto no se puede. Entonces sí me genera como tristeza que en medio de una emergencia donde hay vidas también en peligro, pues empecemos a hablar de temas políticos, pero así estamos en el mundo. Vamos a hacer una pausa.